Hola chicos, en esta ocasión vamos a resolver el control de los números reales, en los cuales tenemos 4 preguntas teóricas, las cuales hay que buscar la respuesta correcta. Para la primera pregunta nos dice: si resolvemos el perímetro de una circunferencia, donde el perímetro es igual a 2πr, donde r es el radio, entonces tenemos 4 literales. Vamos leyendo el literal A. Dice: reservado al conjunto de los racionales. El resultado del perímetro de una circunferencia es reservado al conjunto de los racionales, es decir, al conjunto de los números racionales. Esto es falso, ya que los números racionales, el número pi no está incluido dentro de los números racionales. Por lo tanto, no puede ser el literal A. Vamos a leer el literal B. Dice: reservado al conjunto de los irracionales. El perímetro está reservado al conjunto de los irracionales positivos. Esto es correcto, ya que pi es un número irracional. Multiplicado por otros números siempre va a dar un nuevo número irracional, a no ser de que se multiplique por su recíproco, que ahí se cancelaría, pero en este caso simplemente es 2 y un radio r. Por lo tanto, se puede afirmar que está reservado al conjunto de los números irracionales positivos. Entonces la respuesta correcta sería la B. Sigamos leyendo para verificar qué es lo que nos dicen los siguientes literales. El literal C dice: reservado al conjunto de los irracionales. El perímetro, es más bien dicho, el resultado del perímetro, o el perímetro en sí, sería reservado al conjunto de los irracionales. Esta también podría ser una respuesta válida, pero ya que tenemos en el literal B los irracionales positivos, y al 2πr un perímetro siempre se consideran perímetros positivos, por lo tanto tiene que ser específicamente los irracionales positivos, pero no sería una mala respuesta también el literal C, pero específicamente sería los irracionales positivos. Por esa razón tomé la respuesta B. El literal D dice: reservado al conjunto de los racionales positivos. Por el idem explicado en el literal A, no puede ser, entonces esto sería falso. Entonces la respuesta sería el literal B. La segunda pregunta nos dice: un número racional se origina de... Tenemos varios literales, vamos a leerlos y descartarlos, y en caso de obtener el correcto vamos a señalarlo. Entonces nos dice el literal A: dividir números enteros donde el denominador puede ser 0. Esto es falso, ya que la división entre 0 no está definida. El literal B dice: dividir números enteros positivos con denominador diferente de 0. Listo. Aquí nos está especificando que solamente podemos dividir números enteros positivos, pero no es así, ya que también se pueden dividir enteros negativos. Por lo tanto, el literal B tampoco puede ser. El literal C nos dice: dividir números enteros con un denominador diferente de 0. Aquí nos está generalizando, es decir, números positivos y negativos. Por lo tanto, la respuesta sería la letra C, ya que al dividir números enteros se obtienen obviamente el denominador diferente de 0. Ahí es cuando obtenemos números racionales. Entonces, la respuesta correcta sería el literal C. Leamos el literal D, que nos dice. Dice: dividir números naturales. También se obtienen números racionales, pero no simplemente son los naturales, sino también los enteros positivos y negativos, ¿sí? Entonces sería la respuesta correcta B, y la respuesta correcta sería única y sería el literal C. A continuación, la pregunta número 3. La definición adecuada para un número irracional es... Tenemos 4 literales. Vamos descartándolo. El literal A es un número irracional, es un número que no es real. Esto es falso, ya que un número irracional está dentro del conjunto de los números reales.
Literal B nos dice, es un número que puede transformarse en un complejo. Un número irracional no puede transformarse en un complejo, a pesar de que los complejos contienen a los números reales. Por lo tanto, a los irracionales. Literal C nos dice, es un número cuya forma decimal no puede transformarse en una razón. Como habíamos explicado con anterioridad, los números irracionales son aquellos los cuales tienen una parte decimal indefinida, la cual no se puede transformar a una forma fraccionaria. Por lo tanto, no se pueden transformar en una razón que es su parte decimal. ¿Sí? Por lo tanto, la literal C sería la respuesta correcta. La literal D nos dice que los números irracionales pueden ser números con forma decimal definida. Por la anterior explicación dicha, entonces el literal D tampoco puede ser una respuesta razonable o correcta. ¿Sí? La pregunta número 4 nos dice, el conjunto de los números complejos es... Tenemos 4 literales. El literal A nos dice igual al conjunto de los números reales. No, ya que el conjunto de los números complejos abarca a los números reales más los números imaginarios. El literal B es más pequeño que el conjunto de los números reales. Tampoco, ya que, como había mencionado, el conjunto de los números complejos es más grande que el conjunto de los números reales, ya que los reales están contenidos dentro de los complejos. El literal C nos dice más grande que el conjunto de los números reales. Esta es la respuesta correcta, ya que los complejos contienen a los reales. Y la última literal nos dice igual al conjunto de los reales. Entonces los números complejos son igual al conjunto de los números reales, no porque los complejos contienen a los reales. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es el literal C. Los números complejos son más grandes que el conjunto de los números reales. De esta manera concluimos el control acerca de los números reales.